Buen día, hermanos, ¿cómo les va? Es un placer nuevamente encontrarnos en este tiempo para poder compartir una nueva reflexión del día lunes. Eh, esta semana quiero llevarlos a pensar sobre algo que nos enseñó el Señor Jesús, que está reflejado ya en los Evangelios, y vamos a llamar esta reflexión simplemente una mirada. Saben que algo que debemos tener todos los seres humanos es la comunicación. Es algo sumamente necesario, necesitamos comunicarnos a diario con personas. Pero hay algo asombroso, ¿sí?, en estos tiempos y que es el lenguaje de seña, ¿no? Ese lenguaje de seña donde dos o más personas miran a una persona que a través de, de movimientos con sus manos, ¿sí?, que tienen un código, van comunicando, dando una idea, van narrando historias, ¿sí?, y cuantos otros conceptos para que la otra persona o las otras personas puedan entender de qué están hablando. Pero hay algo interesante también en esto del lenguaje de señas. En ese momento hay una acción que muchas veces pasa desapercibida en todos nosotros cuando observamos, que es no solamente las personas miran las manos, sino que en todo momento están mirando y contemplando un rostro, el rostro de la persona que está trabajando o está comunicando mediante el lenguaje de señas. Y hay un complemento justamente entre el lenguaje de las manos, ¿sí?, los símbolos, las señas, y el rostro de la persona que está comunicando. La mirada que tenemos nosotros, ¿no?, dice mucho, dice mucho. Sin hablar podemos decir cuando un rostro está alegre, cuando un rostro tiene dolor, está pasando por una angustia, cuando un rostro muestra y dice mucho en el amor, cuando nace un bebé, ¿sí?, la mirada de una madre a un bebé, un rostro de odio, ¿sí?, un rostro de rechazo muchas veces, ¿sí?, un rostro de sorpresa, ¿sí?, de admiración. Pero hay una historia en la Biblia que es interesante que podamos nosotros aprender esta semana. La mirada más profunda de la historia de una persona. Está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, el versículo 61. Esta historia trata de Jesús, en el momento que fue arrestado, estaba en un lugar determinado, ¿sí?, y habían muchas personas observando allí. Y entre esas personas que observaban estaba uno de sus discípulos, que es Pedro. Y Pedro lo que hace, y estando en el montón de la gente, y estando también, no se dice a qué distancia estaba de Jesús, pero la gente, cuando lo vio a Pedro, lo señalaron como que era parte, y dicen que andaba. Este hombre anda con él, habla como él, se mueve como él, y estaba con él. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro en ese momento sus emociones tuvo emociones encontradas, ¿no?, sentimientos encontrados también, y lo que hizo fue rechazar y negar, esa es la palabra, a Jesús. Lo negó 3 veces. Acá viene lo asombroso de todo esto. Cuando Pedro niega a Jesús, dice Lucas, el capítulo 22, 61, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro. Y acá hay algo que es interesante y no puede pasar desapercibido, que Pedro se fue, pero que lloró amargamente. Pedro, un hombre que se recostó en los hombros de Jesús, un hombre que defendió a espada a Jesús, un hombre que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 7, allí las mujeres van al sepulcro
donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Pero escuchá bien lo que dice este versículo. Marcos, acá siempre digo, tené tu Biblia, ¿sí? Marcos 16:7. Id, decid a los discípulos y a Pedro, que allí va a ir Jesús y los veréis en Galilea. Jesús con la mirada vio en Pedro un arrepentimiento genuino. Jesús con la mirada sabía que Pedro no iba a rechazar la invitación de Jesús. Jesús sabía que Pedro lo amaba, era su maestro y era su Señor y era su Salvador. ¿Qué aplicación podemos tener a esta enseñanza esta semana? Simplemente una mirada de Jesús. La encontramos cuando leemos sus enseñanzas en la palabra. No sé qué situaciones estemos pasando. ¿Rechazamos a Jesús? ¿Negamos a Jesús en algún momento? ¿Estamos justo como Pedro? ¿Estamos arrepentidos de lo que hemos hecho al negar a Jesucristo en algún momento, alguna situación? Simplemente una mirada. Y Jesús te invita y dice, pone tu nombre, quiere estar con vos. Te invita para ese encuentro personal con Él. Podemos estar lejos, pero su mirada nos habla. ¿Por qué nos habla? Y te dejo este versículo, primera de Juan 4:19. ¿Sí? Y esto para que podamos despedirnos. 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Él nos amó primero. Él simplemente una mirada y Él nos está invitando a estar con Él. Que el Señor los bendiga.